buenas noches, bienvenidos. Es jueves 24 de mayo. La cumbre informal de los 27 líderes europeos en Bruselas se cerraba sin ningún acuerdo. En la cena, que terminaba a las 2 de la madrugada, ha habido un plato de difícil digestión. Lejos de hablar de políticas de crecimiento, lo que sí se ha puesto sobre la mesa han sido los eurobonos. Por primera vez la Unión Europea no parece tener la cabeza tan firme. Hollande traspasa la línea roja de Merkel y defiende la propuesta de emitir deuda común de ayuda a los países en apuros, entre ellos España. El presidente Mariano Rajoy coincide con el socialista y vuelve a pedir al Banco Central Europeo que contribuya a reducir la presión a la economía española. Aquí en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en el Congreso las últimas actuaciones del Gobierno sobre la nacionalización de Bankia. Anuncia que inyectará a la entidad de dinero que necesita 7.100 millones de euros. De Guindos asegura que hoy más que nunca Bankia es rentable y defiende la garantía de los depósitos, aunque admite que la fusión de la entidad y su salida a bolsa no han sido adecuadas. La Cámara Baja también ha avalado hoy la reforma laboral con las últimas enmiendas, un debate que coincide con las movilizaciones de los sindicatos. Al final, y esto es importante, al final del proceso, de una situación en la cual BCA y Bankia van a estar clarísimamente con una posición de control por parte del sector público, por parte del PROP y por parte del Estado. Pues hoy hemos conocido a través de un medio de comunicación que el Gobierno estudia crear un gran banco público con las entidades nacionalizadas. Así se retendría el control de dichas entidades. Ayer Luis de Guindos advertía que todas las opciones están abiertas en el caso de crear este tipo de bancos. Sería para intentar garantizar que el Estado no pierda dinero con sus ayudas a la banca en la crisis. El Gobierno se podría proponer retener el control sine die de Bankia, Catalunya, Caixa y Nova Galicia y agruparlas bajo la dirección de un gran banco público para evitar ser mal vendidas. Y Alemania es un país que se desmarca de la recesión europea y crece un 0,5%, y es que el crecimiento de su Producto Interior Bruto confirma que la locomotora europea logró evitar la recesión, al contrario que buena parte de sus socios europeos. De hecho, entre enero y marzo se han creado en Alemania 612.000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor incremento en 4 años ha alcanzado una cifra de ocupados de 41,1 millones de personas. Y mientras en Alemania crece el empleo, en España hay quien ya nace en el INEM. Ha ocurrido en una oficina de empleo de Alcorcón, Madrid. Una mujer dio a luz a un niño ayudada por otros demandantes de trabajo. Mientras la mujer estaba en la sala de espera de la oficina, rompió aguas y se puso de parto, por lo que los responsables del lugar llamaron a una ambulancia. Este niño el día de mañana podrá decir que nació en pleno escenario de la crisis en nuestro país. Y miramos ahora a Andalucía, al Parlamento. Con los votos del PSOE e Izquierda Unida, el pleno de este jueves ha respaldado hoy la propuesta que hace unos días lanzaba el presidente regional José Antonio Griñán. Este proponía que las comunidades autónomas reducir su déficit en función de la población y no del PIB, tal y como está establecido ahora mismo. Además, las formaciones del bipartito han mostrado su rechazo absoluto a los presupuestos generales del Estado. Y en Algeciras esta noche se ha producido un nuevo enfrentamiento entre la policía de Gibraltar y la Guardia Civil, solo a poco más de 24 horas del principio del acuerdo. Patrulleras de la Royal Gibraltar Police y de la Royal Navy han salido al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia, lo que ha provocado una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajará el próximo martes a Londres para entrevistarse con su colega británico, con quien abordará este asunto. Y otro asunto de máximo interés en las últimas horas en nuestro país es lo que va a ocurrir mañana en el ámbito deportivo, esa final de la Copa del Rey. Muy buenas noches, Hugo, cuéntanos.
Efectivamente, buenas noches, Anabel. Una finalísima, el último, podemos decir, partido oficial en España de la primera división, esa final entre el Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Dos estilos similares de fútbol, de técnicos que les gusta el buen fútbol. Por parte del equipo blaugrana, tiene en este caso la despedida de Pep Guardiola, el técnico que dejará el equipo a partir de la temporada que viene. Tiene tres bajas muy significativas, como son la de Puyol, Alves y Vidal, con lo cual la defensa va a tener que reestructurarla totalmente, aunque eso sí, tiene a un Lionel Messi que después de unos días de descanso llega al 100%. Y por parte del equipo bilbaíno, donde Marcelo Bielsa le ha dado un cambio de cara a esta temporada y ha hecho que el público en general disfrute de ese fútbol ofensivo, de ese fútbol vertical que tiene el técnico argentino. Eso sí, tiene a toda la plantilla disponible para el partido de mañana. Ha citado 18 jugadores. Hubo un principio de polémica que se subsanó muy pronto cuando Bielsa pensaba concentrar solamente a los 18 futbolistas que iban en la convocatoria, y desde el club se le aconsejó que en estas finales suele ir toda la plantilla, y el técnico aceptó la petición del club y están todos concentrados ya en la capital de España. Y el objetivo del Unicaja es retener, en este caso de traer al jugador, al base Ukić, un jugador croata que podría venirle muy bien al equipo malagueño. Eso sí, las condiciones económicas del de la NBA y ahora en el Fenerbahce turco hacen que se lo estén pensando mucho, porque una de las cuestiones es que pudiera venir con su técnico Repesa, que al que conoce en su época en Croacia. Hacemos un resumen de otros asuntos del día. Las grandes empresas prevén para 2013 una recuperación en la economía de España. Vaticinan que la reforma laboral generará 7.000 empleos. La jueza Laya impone al exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, la mayor fianza civil de los ERE, 807 millones de euros. Madrid peleará junto a Tokio y Estambul por albergar los Juegos Olímpicos 2020. Entre las tres es la favorita. La primera cumbre de François Hollande en Bruselas ha dado a la Unión Europea más dividida, pero con la vocación de abrir una nueva etapa económica. El presidente francés se ha atrevido a cruzar las líneas rojas de Angela Merkel y ha defendido la creación de eurobonos. La deuda común española ha marcado la cena informal. Foto de familia en Bruselas. Concluye una cita informal donde los líderes europeos han fijado sus prioridades para la agenda de crecimiento que aprobarán en la cumbre de junio. Un escenario que ha servido para constatar la ruptura del eje franco-alemán en torno a los eurobonos. Hollande eligió este encuentro como primer desafío a Alemania, con su mensaje a favor del crecimiento y de la mutualización de la deuda europea. Pero Merkel no dio ningún paso atrás en su postura. Los tratados de la Unión Europea prohíben los eurobonos, zanjó la canciller. Fue una cita sin grandes novedades. Lo más notable, el enroque de los jefes de Estado y de Gobierno en propuestas que no tienen visos de prosperar a corto plazo. Entre ellas, los llamamientos del presidente español, quien insistió en la necesidad de colaboración del Banco Central Europeo para garantizar liquidez y sostener las deudas públicas. Pero hay algo que es capital. Si las deudas públicas no se pueden sostener, pues tenemos un problema. En contra de lo previsto, Rajoy no obtuvo respuesta. Ni el Consejo Europeo ni el Banco Central hicieron el más mínimo guiño a una posible actuación como demanda una España acosada en los mercados. Y hablamos ahora, como le decíamos, el socialista Hollande defiende una política diferente a la canciller alemana. La nueva dirección, que según el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, marca un nuevo camino económico que viene como anillo al dedo a España. Rubalcaba, que ha asistido a la reunión de los líderes socialistas europeos convocadas horas antes de la cumbre, ha insistido en que por primera vez se ha hablado de crecimiento después de varios encuentros, abordando solo asuntos de ajustes, tal y como propuso a Mariano Rajoy. Insiste en la creación de eurobonos y en flexibilizar el calendario fiscal. Mañana está previsto un encuentro entre el presidente y el principal líder de la oposición en Moncloa.
Y el crecimiento es algo que no se puede comprar, así lo ha advertido desde Alemania. El titular de Economía del país germano dice que los eurobonos son la herramienta equivocada para Europa. Philipp Rösler ha subrayado que los eurobonos violarían las leyes actuales. La posición alemana se sustenta en argumentos económicos, así lo define el ministro de Economía alemán. Según valora, los eurobonos no son la herramienta adecuada para Europa ni para impulsar la economía del viejo continente, insistiendo que violarían las leyes actuales. Philipp Rösler defiende la posición alemana, que se sustenta en argumentos económicos, puesto que son las reformas las que generan crecimiento. En un foro celebrado en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el titular de Economía del país galo expresó su preocupación porque este tipo de instrumentos reduciría el interés en las reformas y minaría la disciplina de los mercados. Según sus argumentos, solo las reformas estructurales estimularán un crecimiento fuerte, y el crecimiento, ha dicho, es algo que no puede comprarse. Es la opinión del ministro de Economía de un país que se desmarca de la recesión europea, ya que crece un 0,5%, y es que el crecimiento de su Producto Interior Bruto confirma que la locomotora europea logra evitar la recesión, al contrario que buena parte de sus socios europeos. De hecho, entre enero y marzo se han creado en Alemania 612.000 puestos de trabajo respecto al año anterior, el mayor incremento en 4 años, alcanzando una cifra de ocupados de 41,1 millones de personas. También ha crecido el consumo de los hogares en medio punto. Y hoy hemos conocido a través de un medio de comunicación que el gobierno español estudia crear un gran banco público con las entidades nacionalizadas. Así se pretendía el control de dichas entidades. Ayer Luis de Guindos advertía que todas las opciones están abiertas en el caso de crear este tipo de bancos. Sería para intentar garantizar que el Estado no pierda dinero con sus ayudas a la banca en esta crisis. Según publica este jueves el diario El Mundo, el Gobierno se propone retener el control sine die de Bankia, Catalunya Caixa y Nova Galicia y agruparlas bajo la dirección de un gran banco público para evitar ser mal vendidas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya advirtió en su comparecencia de ayer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que todas las opciones están abiertas sobre el destino de Catalunya Caixa, que es la primera a la venta según el calendario oficial. Entre estas opciones figura la de crear un gran banco público. Este sería el encargado de dirigir el destino de estas entidades para que el Estado no pierda dinero con sus ayudas a la banca en esta crisis. Las fuentes consultadas indican que el problema es que si se permite el plan de subastarlas este año, hay riesgo de mal venderlas con el perjuicio para el contribuyente. Y es que en este momento es difícil conseguir compradores a precios razonables al estar todos los bancos en un proceso de saneamiento. Por otro lado, un portavoz oficial del Ministerio de Economía ha declinado comentar estos extremos, asegurando que aún no hay ninguna decisión, aunque no descartan otras opciones. Y hablando de bancos, los clientes de Banca Cívica se sienten engañados. Aseguran que la propuesta planteada por el banco sobre las participaciones preferentes es otra trampa y otro fraude más. Se trata de pequeños ahorradores que sienten que tienen atrapado su dinero en las cuentas. La propuesta consiste en una emisión por importe de 904 millones de obligaciones convertibles en 2018 en acciones de Banca Cívica y por ende de CaixaBank, entidad que ha absorbido a Banca Cívica, aunque la voluntad es adelantarlo a 2014. Sin embargo, algunos de los concentrados rechazan esta alternativa porque consideran que se trata de una nueva trampa o fraude a los pequeños ahorradores que tienen atrapado su dinero en participaciones preferentes y no pueden recuperarlos. La Asociación de Usuarios de Cajas y Bancos, que asiste a la Junta en representación de un grupo de pequeños accionistas, planteará a la entidad que se busquen otras fórmulas para los titulares de preferentes que no quieran convertirlas en acciones y que se abra un diálogo con los afectados. Y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha pedido comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar su actuación ante Bankia, nacionalizada por el Estado y que requerirá de al menos 9.000 millones de dinero público entre saneamientos y capital. Fernández Ordóñez ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, en la que expresa su disposición a dar cuenta de las decisiones sobre la reestructuración del sistema financiero ante la Cámara Baja. Así lo desveló el secretario general del PSOE,
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista en Radio Nacional de España. El líder socialista se ha preguntado por qué no se ha dado luz verde ya a la comparecencia del gobernador del Banco de España. Yo lo haría mañana mismo, ha dicho. Después de que ayer miércoles compareciera el ministro de Economía, Luis de Guindos, el PSOE quiere que comparezcan también los exgestores de Bankia y de las 7 cajas de ahorros que integran su matriz, Banco Financiero y de Ahorros. Y hoy la reforma laboral pasa por un nuevo trámite. La Cámara Alta la introducirá con el visto bueno del Partido Popular algunas de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios que modifican cuestiones formales o técnicas y no alteran los aspectos más importantes de esta reforma laboral presentada por el gobierno de Rajoy. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer en el Congreso las últimas actuaciones del gobierno sobre la nacionalización de Bankia. Anuncia que inyectará a la entidad el dinero que necesita, 7.100 millones de euros, aunque admite que la fusión de su entidad y la salida a bolsa no han sido adecuadas. Asegura también que hoy más que nunca Bankia es rentable y solvente. La sesión parlamentaria de este jueves, marcada ha estado por las protestas de los sindicatos contra el contenido de la reforma laboral. Ayer se hicieron notar en las calles de las capitales españolas, sobre todo en Madrid y Barcelona. Frente al Congreso, los secretarios generales de UGT y comisiones obreras acusaban al gobierno de escribir una página negra en la historia de las relaciones laborales de nuestro país. Al final, y esto es importante, al final del proceso, de una situación en la cual BCA y Bankia van a estar clarísimamente con una posición de control por parte del sector público, por parte del PROP y por parte... No vamos a parar hasta que paremos de verdad esta reforma, porque la cambien voluntariamente y todavía tienen la ocasión, o porque la cambien porque le fuerza a la ciudadanía y la clase obrera de este país. ¡Adelante! ¡Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras! Pero los mercados financieros lo que no le cobran al gobierno alemán se lo cobran al pueblo español. Nosotros estamos pagando lo que no pagan los alemanes en demasía de lo que en justicia nos corresponde pagar por la financiación de nuestra deuda. Y el Grupo Parlamentario Popular propone incorporar una enmienda a la reforma laboral que elimine el nuevo contrato de apoyo a emprendedores y pymes cuando la tasa de paro se reduzca por debajo del 15%. Entre las características de este contrato, la más criticada por las organizaciones sindicales es el establecimiento de un periodo de prácticas de 1 año en el que se puede despedir sin indemnización. Según avanzó a los medios de comunicación la portavoz del PP en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, Carmen Álvarez Arenas, la intención de su grupo parlamentario es la de fijar un límite temporal en la aplicación de este contrato para resaltar que se trata de una medida excepcional para hacer frente a la situación de crisis. En este sentido, explicó que una vez el paro baje del 15% ya no se podrán realizar nuevos contratos de emprendedores, pero sí se mantendrán los firmados hasta la fecha. Otra enmienda pactada, esta vez con Foro de Asturias, el PP ha acordado limitar a solo 1 año la ultraactividad de los convenios, es decir, si comité y empresa no llegan a un acuerdo, el convenio dejará de estar vigente en 1 año en lugar del periodo indefinido que existía antes de la reforma. Y mientras los políticos y los sindicatos y los ciudadanos en general siguen dándoles vueltas a la reforma laboral, a las enmiendas, a los pros y a los contras, la realidad en la calle nos deja imágenes como las vividas hoy en Alcorcón, Madrid. Este bebé ha nacido en plena crisis y en las oficinas del INEM. Como millones de personas en todo el país, una mujer se encontraba en la sala de espera de la oficina de empleo cuando rompió aguas. Esta oficina de empleo de Alcorcón vivió el miércoles una jornada distinta a otras. En esta sala, acordonada y con restos de material sanitario, llegó al mundo horas antes un niño, hijo de una mujer nigeriana de unos 40 años de edad, que se puso de parto cuando esperaba en la cola del INEM. Y ha pedido ir al baño porque se encontraba mal, la ha acompañado al vigilante de seguridad al baño y cuando ha salido del baño ha roto aguas. Entonces se ha sentado en la sala de espera. Y nada, la han tumbado en el suelo y han empezado a decir no hay un médico en la sala, no hay un médico en la sala, y casualmente había una persona
que era médico, era psiquiatra, no tenía nada que ver con partos, pero bueno, la ha atendido y la verdad es que se ha portado fenomenal. La doctora brasileña se encontraba en la oficina para apuntarse al paro tras terminar el periodo de residencia de su especialidad en psiquiatría. Vi que no se encontraba bien porque estaba justo delante mía y ha roto aguas, ¿no? Y cuando vi ya se sentó, ya empezó a tener contracciones más frecuentes y ya vino el niño y todo muy rápido. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios se llevaron a la madre y al recién nacido a un hospital donde ingresaron en buen estado de salud y la improvisada comadrona apuntó una experiencia más en su currículo. Esperemos que este no sea el lugar habitual para este bebé en un futuro, un lugar donde millones de desempleados intentan buscar ofertas de trabajo que en la mayoría de los casos nunca llegan. Es por ello que proliferan ofertas pero no lícitas, así lo denuncia la Asociación de Consumidores en Acción, que advierte del aumento de ofertas de trabajo que tratan de estafar a los desempleados y de anuncios de empleo que aprovechan la crisis para aprovecharse, nunca mejor dicho, de esta situación económica. Un anuncio en prensa ofrece un puesto de trabajo. Para solicitar información, el interesado llama al número de teléfono que se indica, generalmente un móvil. Cuando el usuario llama, le indican que tiene que llamar a un número 807, etcétera, y en ese número, que es una línea de tarificación adicional con la que la empresa por recibir la llamada está ganando dinero, le hacen una larguísima encuesta que sustituye al clásico envíeme el currículum por correo electrónico, que sería lo lógico. Largas encuestas telefónicas cuya duración puede extenderse hasta los 30 minutos, justo lo que la ley permite. La llamada puede llegar a costarnos 40 euros. Pero este no es el único timo que Facua denuncia. En total se han detectado 7 tipos de prácticas fraudulentas. Destacan también las ofertas de empleos muy atractivos a los que solo se puede acceder a través de un curso previo con su correspondiente coste. En ocasiones utilizan el nombre de una gran empresa como tapadera. Facua solicita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que sancione a los propietarios de estas líneas telefónicas y que ponga en marcha más controles. Lo único que hace es analizar que ese número en concreto está funcionando para algo que es indebido, tarda en analizar el tema meses, que pueden alcanzar perfectamente el año, y la resolución final es sencillamente le doy de baja el número. Es decir, es una invitación, sin pretenderlo, pero es una invitación al timador a que abra otro número y siga con el fraude otro año más. Y si a usted le ha ocurrido algo similar o sospecha que esa oferta de empleo con promesas de grandes ingresos puede ser un fraude, no dude en denunciarlo. Y la Constitución de hipotecas sobre viviendas ha cerrado el primer trimestre de 2012 con un recorte del 42% en términos interanuales. Suman ya 23 meses consecutivos de caídas. Son datos del Instituto Nacional de Estadística al finalizar los 3 primeros meses del ejercicio. El importe medio de préstamos sobre viviendas era de 112.000 euros, inferior en un 4% al de un año atrás y superior en un 0,5% al registrado en febrero de este mismo año. La constitución de hipotecas sobre viviendas sigue cayendo y suma ya 23 meses consecutivos a la baja. El primer trimestre de este año ha cerrado con un recorte del 42% en comparación con las cifras de 2011 y la caída en el mes de marzo roza el 6% con respecto a febrero. Así, bancos, cajas y entidades financieras han prestado en total en este primer trimestre 2.586 millones de euros para la adquisición de una vivienda, el 46% menos que hace un año. Pero lo han hecho a un interés mayor, el 4,3%, que supone un incremento interanual del 10,8%. Casi la totalidad de los créditos hipotecarios, el 94%, se firmó a un tipo de interés variable, con el Euribor como principal referente. Y se mantiene el protagonismo de los bancos en el negocio hipotecario. El 70% de los créditos y el 73% del capital prestado salieron de una sucursal bancaria, mientras que cajas y entidades financieras se repartieron en ambos casos en torno al 15% del total. Y la crisis no entiende de moda y casi 13.000 establecimientos del comercio textil se han cerrado en nuestro país. No son cifras muy optimistas para un sector en el que ha repercutido directamente la contención del gasto del consumo. La realidad es que los españoles nos gastamos menos en ropa y los empresarios del sector ponen sus esperanzas en los turistas. Por ello impulsarán el llamado Shopping Tourist, una vía de solución a este tiempo de crisis.
Sobre educación, alumnos de la Universidad de Sevilla se han concentrado en el rectorado para expresar su indignación ante los recortes del Gobierno central. Piden reunirse con el presidente del Gobierno y mientras el ministro asegura que no está para chantajes. Por primera vez, rectores de la universidad han dado plantón al Gobierno. Acusan al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de oponerse a debatir las medidas de ahorro del Real Decreto que obliga a subir las tasas y a ampliar el horario lectivo de los docentes. Por ello, piden reunirse con el presidente Mariano Rajoy. Ante esta decisión de no asistir al encuentro, Wert ha mostrado su sorpresa y ha asegurado estar dispuesto a dialogar, no a negociar, sobre los cambios que afectan a las universidades. Y no hay posibilidad ninguna en nuestro marco legal y constitucional de abrir un debate del tipo del que al parecer tienen en la cabeza los rectores sobre una norma legal que está en pleno vigor, que ha sido discutida y aprobada donde tenía que ser discutida y aprobada. El titular ha calificado el comportamiento de no justificado, una acción que contrasta, dice, con la actitud responsable de los profesores que este martes no secundaron la huelga. Esta tarde el titular de Educación se reúne con los consejeros para estudiar los contenidos de la nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional. Y choque entre patrulleras de Gibraltar y de la Guardia Civil esta madrugada. Embarcaciones de la Royal Gibraltar Police y de la Royal Navy salieron al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajará el próximo martes a Londres para entrevistarse con su colega británico y abordar esta difícil situación. Patrulleras de Gibraltar salieron anoche al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia, lo que provocó una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores. Varias embarcaciones y un helicóptero de la Benemérita se acercaron a los pesqueros después de que las patrulleras hicieran pasadas a su alrededor a gran velocidad, provocando momentos de tensión y peligro. Al lugar acudió también una embarcación de la Royal Navy que realizó varias comunicaciones por radio con la Guardia Civil para que abandonara la zona. Se trata de uno de los incidentes más graves de los que se han producido en las aguas próximas a Gibraltar desde marzo pasado, cuando la policía del Peñón comenzó a hostigar a los pesqueros españoles que faenan en la zona, basándose en un acuerdo suscrito en 1999. Y con los votos del PSOE Izquierda Unida, el Pleno del Parlamento andaluz ha respaldado hoy la propuesta que hace unos días lanzaba el presidente regional José Antonio Griñán. Este proponía que las comunidades autónomas pudieran reducir su déficit en función de la población y no del PIB, tal y como está establecido ahora mismo. Además, las formaciones del bipartito han mostrado su rechazo absoluto a los presupuestos generales del Estado aprobados para este año. El Partido Popular ha vuelto a defender que Andalucía es la comunidad que más inversión recibe de todas en términos absolutos. Sin embargo, el argumento no ha servido para convencer al bipartito, que ha mostrado su rechazo a los presupuestos del Estado de 2012 y al resto de medidas económicas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Exigen al presidente del gobierno que ponga fin al maltrato a la comunidad autónoma. Así lo recogen las propuestas de resolución aprobadas en el Pleno, que ha debatido la incidencia de las cuentas estatales en Andalucía y en el que socialistas e izquierdistas se oponen también a medidas como la reforma laboral, el reparto de déficit entre comunidades o los decretos sobre el copago farmacéutico y la educación. En la moción aprobada, el Parlamento pide a la Junta que inste al Gobierno central a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera una distribución del objetivo de déficit del conjunto de las comunidades para los próximos 3 años en función de la población de cada una de ellas y de su nivel de endeudamiento y no de su aportación a la riqueza nacional, el PIB. Por ello, instan al Ejecutivo Central a tomar medidas que favorezcan el empleo y la reactivación económica sin recortar derechos sociales y políticas como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Miramos ahora a Asturias, que ya tiene nuevo presidente gracias a los votos de Izquierda Unida y UPyD. Hoy se decidían en referéndum si la formación de izquierdas entra o no en el nuevo gobierno del Principado. Javier Fernández se ha convertido hoy en el 7º presidente del Principado de Asturias.
el dirigente socialista ha obtenido la mayoría absoluta en la sesión de investidura celebrada en el Parlamento asturiano tras conseguir el respaldo de los 17 diputados de su partido, 5 de Izquierda Unida y 1 de Unión Progreso y Democracia, mientras los representantes de Foro y Partido Popular se han abstenido, ya que el reglamento de la Cámara impide el voto en contra en esta votación. Fernández ha agradecido la cooperación y colaboración que ha recibido y ha explicado que su intención era anunciar ya la composición del gobierno regional, pero no ha podido hacerlo, ya que el PSOE e Izquierda Unida siguen negociando la posible incorporación de la coalición al Ejecutivo asturiano. Y en la página de tribunales tenemos que volver a Andalucía y hablar de los seres fraudulentos. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Es la mayor fianza dictada hasta el momento, 807 millones de euros. Fernández permanece en prisión por 6 presuntos delitos. La cantidad de impuestas para cubrir la futura responsabilidad civil del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras 4 días de declaraciones. La fianza de 807 millones de euros responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31L entre 2001 y 2010, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores, una cantidad que es inferior a los 890 millones que pidió Anticorrupción porque la juez no ha aplicado el incremento que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Un anuncio que se produce tras los 686 millones de euros de fianza fijada para el exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Antonio Fernández está imputado de 4 delitos continuados de prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación, negociación prohibida a los funcionarios y 2 de cohecho y falsedad documental.